los hombres no, ni queriendo, pueden ser proveedores. La búsqueda de los derechos es más una necesidad de supervivencia que una cuestión ideológica de no querer estar en la casa. Para que se pudiera materializar como una realidad este discurso, tendrían que pasar muchísimas cosas, se tendrían que caer muchas estructuras y muchas conquistas en materia de derechos humanos. Mucha gente lo ha notado, que no hacen más que traducir los videos que ya hizo algún creador en Estados Unidos y lo traducen al español y ya se ponen ahí a decir la misma tontería. Que un creador de contenido te diga cuáles son sus estándares no significa que esos sean tus estándares. Hay ciertos, o no ciertos, muchos perfiles de mujeres que son inaccesibles para muchos perfiles de hombre, especialmente para los hombres que las desprecian. Digo, al menos a mí como persona LGBT, la aparente consolidación de la derecha o la ultraderecha en Latinoamérica me parece preocupante, porque digo, no podemos llegar a permitir que un sistema que le hace ver al mundo que estás mal llegue. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura del conductor ni del equipo de producción de este programa. Este es un espacio para conversar, conocer historias y entender a las personas detrás de lo que hacen. Nuestro objetivo es entretener, abrir diálogo y acercarnos a distintas perspectivas, incluso cuando no siempre estemos de acuerdo. Dani, bienvenida a Ojo con lo que dices. Muchas gracias, Mané. Daniela Osorio, periodista, defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, feminismo, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas más, pero por el momento dejémosla así. Oye, a mí me llamó mucho la atención lo que ha ocurrido en días recientes en redes sociales y quise invitarte a hablar del tema porque me gustan mucho tus TikToks. Gracias. Digo, no sé si tú también ya entre la lista de ocupaciones consideras creadora de contenido, pero en verdad esos son unos grandes videos, me encanta. Muchas gracias, Mane. Pues sí, empecé a hacer los videos para redes sociales con diferentes temas, pero de repente me di cuenta que el tema del feminismo despierta muchísimo interés, así es que últimamente me estoy enfocando mucho a esos temas. Muy bien. Y ojalá que nunca los acceses. Bueno, díselo a mis haters. No, es que el hater algún día va a pagar la renta, mira. Velo de ese lado. Eso Oye, yo te decía ayer que surgió la invitación, ayer antes, que me llama mucho la atención cómo en redes sociales se ha, o parece que ha crecido mucho el discurso de odio, este discurso en que las mujeres tendrían que regresar a esta postura conservadora de estar en casa, cuidar a los hijos y obviamente ser solamente entre comillas, un objeto de la reproducción. ¿Tú cómo observas este panorama actual para las mujeres? A mí me parece que tenemos que hacer una diferenciación. Por un lado tenemos una realidad material y por otro lado tenemos un ideal. Esta parte, este discurso que se ha popularizado mucho en la machósfera, está nada más en el plano de lo ideal. Para que se pudiera materializar como una realidad este discurso, tendrían que pasar muchísimas cosas, se tendrían que caer muchas estructuras y muchas conquistas en materia de derechos humanos que permitieran que las mujeres dejaran de concebirse a sí mismas como un individuo o como ciudadanas para poder pasar a ser representadas. Entonces yo lo veo muy difícil, en ese sentido no veo un peligro y más bien me parece muy interesante el por qué ahora este discurso genera tanto interés. ¿Por qué los jóvenes les está gustando tanto, les atrae tanto y a todos en general nos engancha tanto este discurso y no tanto que se pudiera materializar esa realidad? Pero es interesante justo porque yo lo veo y de la misma manera, creo que los jóvenes son los que están cayendo más en este tema y decimos jóvenes como si ya no fuéramos jóvenes. Pero justamente creo que los jóvenes son los que están más atrapados, ¿no? En este tipo de contenidos, por ejemplo, tipo del Temach y este tipo de creadores que hablan de cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer de una división muy marcada, ¿no? Sí. Sí, los roles tradicionales
pues son una realidad material, pero que también se está dejando atrás. No va a ser tan fácil que se pueda eliminar eso. Las mujeres actualmente, y creo que muchas, están tomando más poder dentro de los roles de la familia, no porque quieran, es por necesidad. De hecho, la búsqueda de los derechos es más una necesidad de supervivencia que una cuestión ideológica de no querer estar en la casa. Actualmente las familias, o por lo menos en Latinoamérica, sí, o sea, también eso es una realidad, no podrían sobrevivir con un solo sueldo, necesitan 2 sueldos. Los hombres no, ni queriendo, pueden ser proveedores. Entonces, el tener una mujer que también aporte a la casa económicamente puede determinar muchísimas cosas. Determina la calidad de vida, determina si vas a poder tener hijos, a dónde vas a poder ir, los accesos a los que vas a tener en el futuro. Y que tú no tú, los hombres proveedores no necesariamente pueden conseguir por sus propios medios. Entonces es más una necesidad que un capricho de las mujeres. Fíjate, ahorita en este tema, ahorita que mencionaste la palabra la machósfera, hay un documental en Netflix, no sé si tú lo has visto por ahí en los recomendados, que se llama La Machósfera y hace un análisis, un periodista entrevista a varios creadores de contenido sobre este tipo, ¿no? De la machósfera y lo que tiene que ver con, por ejemplo, la postura del hombre en que ellos tienen que ser los proveedores, los que generen la riqueza y todo esto. ¿Sí lo has visto? Sí, sí lo vi. De hecho, me pareció muy interesante justamente por lo superficial que es el discurso de la machósfera, porque en cuanto el periodista hace preguntas muy básicas, muy elementales acerca de las motivaciones y los objetivos de este movimiento, de inmediato se cae y los machitos, los creadores. Los creadores de contenido empiezan con ataques ad hominem. Ad hominem significa ataques contra la persona. Y es que tú eres un vendido, y es que tú no eres un hombre, y así de fácil ya se sacuden la obligación de responder a los cuestionamientos, que son cuestionamientos muy elementales. Entonces, lo que sí me llama la atención es la fascinación que genera entre los jóvenes. Yo no creo que fácilmente pueda materializarse, pero sí creo que puede generar, bueno, ya está generando, una ideología que al modificar el pensamiento en los jóvenes sí podría tener consecuencias en el ámbito de lo público, como por ejemplo que se generaran políticas públicas que excluyeran a las mujeres o a otros grupos. Digamos, refiriéndonos a ahorita que está muy viral el tema del voto, de quitarle el derecho al voto a las mujeres para sustituirlo por el voto familiar, ¿no? Entonces, para que eso pudiera ser posible, tendríamos que diseñar un sistema en el que también se contemplara qué pasa con las mujeres que no se casan. ¿Ellas tienen derecho al voto o no? ¿Qué pasa con las parejas homosexuales? ¿Cuál de los dos tiene el derecho al voto familiar? ¿Qué pasa con las familias donde, por ejemplo, hay 2 hijos varones adultos? ¿Quién tiene el derecho al voto de esos 2? O su papá es el que tiene el derecho al voto. Entonces abrimos ahí una caja de Pandora con muchísimas complejidades que harían imposible diseñar un sistema que pudiera ser factible este ideal de la machósfera. Sí, y qué bueno que tocas el tema del voto, que era como que yo le dije que viniera. Sí, solo que quería ir poco a poco introduciendo, porque me llama mucho la atención cómo este tipo de propuestas que a todas luces, al menos a lo mejor porque uno tiene cierta postura de vida y ciertas creencias, pues suenan ilógicas, ¿no? Pero puede haber gente a la que convencen sus argumentos de decir, por ejemplo, este clip que se hizo muy viral de que solo puedan votar las personas que mayores de 18 años, que tengan cierto nivel económico, que tengan cierto nivel educativo, que tengan, que hayan hecho el servicio militar, no sé. Y por el otro lado, la chica que creo que también está en el PAN, Así. Responde que solo puedan votar las personas que sepan cómo funciona la separación de poderes y no sé, una cuestión de que dices, híjole,
¿Cómo podemos creer que hemos superado ciertas etapas de la historia cuando todavía hay pensamientos tan arraigados, ¿no? Sí, hay un problema de origen con ese argumento. Y es que el principio más elemental de la democracia es que puedan votar todos aquellos que se rigen bajo las normas de ese Estado. Todos los individuos que están sometidos a una legislación tienen derecho al voto. Y eso es parte de lo que implica ser ciudadano. Cuando dices que no tengan derecho las mujeres, que no tengan derecho los ignorantes, los analfabetas, los que no están dentro de sus capacidades, entonces les estamos negando su calidad de ciudadano. ¿Y qué? Pero además me llama la atención porque dices, bueno, ok, bajo tu parámetro que voten solo ciertas personas, pero ¿quién va a dictaminar quién sí y quién no? ¿No? O sea, ¿qué vamos a tener que hacer un examen así como, pues sacaste 6, no puedes votar, mínimo 7? Lo que entendí es que eso es lo que ella propone, ¿no? Un examen y equipara como el derecho a la licencia de manejo con el derecho al voto, pero no ve que el derecho al voto es un derecho humano, universal, inalienable y que no se le puede negar a nadie, que se rija bajo la Carta Magna y bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es México, mientras que la licencia para conducir es una regulación que es como más un tema de seguridad pública y de uso del espacio público que un derecho humano fundamental. Entonces, pues está ahí mal esa analogía. A mí también me llamaba la atención, dije mucho que me llama la atención. Me pareció muy interesante cómo incluso decían, no, es que Platón, ¿no? Platón tenía este principio de que solo ciertas personas podían ejercer el voto, pero yo creo que más allá de si está sustentado en algún filósofo o no, a mí lo que me parece preocupante es de dónde vienen estas corrientes de pensamiento que hoy quieren pues de nueva cuenta instalar un conservadurismo, ¿no? Y que sí a todas luces aparentemente pues vaya, es una represión, ¿no? Sí. Pues no lo sé. El conservadurismo es una posición, una postura política. Y una postura política que por muchos años fue perdiendo poder. Ahora parece que la está recuperando. En el caso de Estados Unidos, que es de donde generalmente es el epicentro de todas estas ideas que después adoptamos como si las pudiéramos replicar en nuestra realidad, lo que entiendo es que la mayor parte de los votantes del Partido Demócrata son mujeres menores de 30 años. Y las mujeres menores de 30 años tienden hacia la izquierda. Entonces, ahorita, en este momento que está en el poder el Partido Republicano, necesitan impulsar este tipo de discursos para poder ganar un poco más de terreno. Y una cuestión que me llamó mucho la atención es justamente que las voceras de este movimiento son mujeres. Sí, claro. Con el movimiento de la tradwife y de que ellas felices renunciarían a su derecho al voto, pues con tal de que haya más armonía en el mundo y sobre todo en la familia. Entonces, esta es una manera de instrumentalizar a las mujeres y de hacerlas escuchar. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en el sistema penitenciario, que en los talleres de nuevas masculinidades era imposible que se los diera a una mujer. Tenían que ser hombres, porque a las mujeres no las iban a escuchar, pero a los hombres sí. Entonces es como una lógica muy básica, ¿no? Pues si nosotros hombres, las mujeres no nos están escuchando, pues mándenles otras mujeres, y mujeres que sean hegemónicas, que sean muy bellas, que aparenten tener mucho éxito, estar muy felices, porque ese es el mensaje que los jóvenes que tienden un poco hacia el conservadurismo quieren escuchar. Sí, claro, y además algo que a mí me parece afortunado es que creo que en México no ha habido una figura conservadora que logre consolidarse, ¿no? Bueno, en esta época actual, sí, que está, por ejemplo,
Eduardo Verástegui, que pues la gente lo tilda de payaso, de loco, oye, eres un actor que no logró hacer una carrera. ¿Cómo vas a venir ahorita a querer ser presidente de la República? Pero creo que a diferencia de otros lugares, por ejemplo, un Bukele, no tenemos un Bukele, no tenemos una figura de esa naturaleza que haya logrado en México consolidarse y resultar una preocupación, ¿no? Sí, yo creo que en este momento histórico en México está un poco difícil, porque Morena llegó con mucha fuerza y también llegó con ideología, que es el mismo instrumento de manipulación que usa la ultraderecha, la ideología. Entonces, tal vez México no es el terreno fértil en este momento para eso, pero no significa que sea imposible, pues ya pasó en Chile, ha pasado muchas veces en Europa. De hecho, en Europa ahorita también tienen una corriente de conservadurismo muy fuerte y hay un movimiento también muy similar al que está en Estados Unidos con las mujeres, perdón si no recuerdo el nombre, pero en Alemania se llama Lucreta y también son mujeres jóvenes, rubias, hegemónicas, delgadas, ricas, guapas, que están promoviendo una cosa que de hecho no tiene que ver con el feminismo, pero lo disfrazan de feminismo, que es la remigración para devolver a los migrantes a sus países, que es una postura conservadora. Entonces, lo que se ve más bien en estos movimientos es que están instrumentalizando a las mujeres y mediante el poder que está teniendo el feminismo y la voz de las mujeres, lo están utilizando con fines conservadores para ahora sí devolverlas a los hogares. Porque ¿qué es lo que va a pasar si la mujer pierde el derecho al voto? Se regresa al hogar, se cambia la unidad básica de representación, porque actualmente en todos los sistemas democráticos es el individuo. Pero si solo el hombre, el jefe de familia puede votar, entonces la unidad básica es la familia, ¿no? Representada por un hombre o por un miembro si no te quieres ver feminista. Ahorita que mencionas la palabra instrumentalizar y terminando yo mi pregunta pasada, me quedé pensando que muy probablemente la figura que más se acerca a lo mejor a una consolidación de un idealista, no sé, sería a lo mejor Lili Telles, ¿no? Que a todas luces sería una persona que impulsa la carrera política de Ricardo Salinas Pliego, que también sería una de las pocas figuras que más o menos ahí han hecho ruido. Pero cómo desde el Senado llegan a hacer este tipo de discursos que vemos que ya se están dando, por ejemplo, digo, es la forma más fácil de saberlo, en España, ¿no? Estos discursos tan recalcitrantes que incluso han llegado a retirar derechos o buscar retirar derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de buscar invisibilizar a las personas trans. O sea, creo que sería como la figura más mediática. La más interesante, diría yo. Pero ya de ahí a que tenga el poder político, que tenga como esa capacidad de convencimiento para poder generar una corriente ideológica que jale a las mujeres mexicanas en esta realidad, para que piensen de una manera más conservadora, yo lo veo difícil. Yo lo que sabía, y sin datos a la mano, es que México y Colombia son los dos países en donde el feminismo ha ido tomando más poder. Y que hay, pues sí, muchos grupos feministas, mucha influencia, incluso ideología, si le quieres llamar de esa forma, que está generando cambios importantes. Por ejemplo, yo no sabía, recién el año pasado, las mujeres en México, se reformó una ley para que las mujeres divorciadas pudieran casarse de inmediato, porque las mujeres en México estaban obligadas a esperar 70 días, no sé por qué, no sé de dónde viene, pero que estaban obligadas a esperar 70 días para volver a casarse, mientras que los hombres se podían casar de inmediato. Ok. Entonces, tenemos como esos vestigios de conservadurismo y se están quitando. En México también la palabra feminicidio está plenamente incluida ya en el imaginario colectivo, en la agenda pública, en las políticas públicas, mientras que países como Alemania no manejan esa palabra. En Alemania no existe un equivalente, digamos. Entonces sí estamos avanzando, sí se están conquistando derechos, sí se están ejerciendo esos derechos, se están modificando las políticas públicas y sería muy difícil que Lili Telles llegara con un discurso
que cambiara toda esta realidad material. Insisto, yo quiero dividir mucho entre lo que es una ideología y lo que es una realidad material. ¿Quieres decirnos la diferencia? ¿Repetirnos la diferencia? Sí, pues una ideología, digamos que una ideología está de aquí para arriba. Ajá. Y la realidad material está en los hechos. Ok. ¿Sí? Entonces, la realidad material es lo que sí se ve, lo que sí se hace. Y la ideología es un ideal, lo que muchos quisieran que sea, pero no necesariamente va a ser. Oye, ahora no sé si preguntar, decirte tú como periodista, pero también como analista de los datos, porque yo sé que eres una apasionada de los datos. Sí. ¿Cómo cambió para México que la elección pasada las dos candidatas principales eran mujeres, pero que además una de esas dos mujeres sí logró el triunfo y que pues Sí, hoy ya son 2 años, ¿no? Pues yo creo que tiene una carga simbólica muy importante, porque demuestra que sí es posible y de hecho tuvo más votantes de los que tuvo López Obrador. Demuestra también que ya urgía ese cambio. Bueno, no quisiera analizar tan profundamente, pero para mí el hecho de que pusieran a Xóchitl Gálvez fue para tratar de poner un símil que hiciera contrapeso lo más parecido posible a Claudia Sheinbaum. Es que le salió pésimo. Sí, claro. No necesariamente significa que Claudia sea lo máximo, pero bueno, o sea, la idea era como tratar de competir con otra mujer para que fuera lo más parejo posible. Sí, como una especie de un ideal de las dos, entre comillas, vienen de abajo, las dos se hicieron a sí mismas. Y quiero decir entre comillas porque, bueno, a lo mejor este discurso de que Claudia viene de la academia, de una universidad del pública, privilegio. sí, y que a lo mejor el discurso de Xóchitl Gálvez de vengo de vender gelatinas, de que también crecí por mi propia cuenta y bla, bla, bla. Sí. Como que sí fue la forma más fácil de intentar equipararlas, ¿no? De tener una especie de rival. Sí, pero pues no es tan fácil porque no todas las mujeres son iguales. Sí, claro. Sí, no se trata solo de tener una mujer y bueno, también Claudia Sheinbaum traía todo el peso político y el arrastre que ya tenía Morena desde hace 6 años y antes incluso. Muchísimo. Entonces, pues bueno, al final las mujeres tienen, sin acusar a ninguna, las mujeres en la política tienen también los mismos vicios que los hombres. Y la política, pues, se autorregula para bien y para mal. Así es. Ahorita que hablábamos de la machósfera y que también hablábamos de tu creación de contenido, ¿qué ves tú de distinto en las oportunidades, que no sé si es la mejor palabra, para las mujeres que están haciendo contenido? Y va a sonar de la peor forma, pero contenido inteligente, que no es el contenido del tin, 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 ¿no? Sino el contenido de los datos, el contenido del análisis, de las teorías, de los filósofos. Este contenido que está haciéndose actualmente y que llega un hombre ay, sí, pero no sé, traes un arete, traes un no sé qué, a intentar invalidar a partir de esos argumentos. ¿Cómo lo ves tú? A mí me encantó mucho, estoy disfrutando mucho esta experiencia de crear contenido. No lo estoy haciendo más porque tengo otras ocupaciones también, pero en un principio yo ingenuamente pensé que no es necesario polarizar, que podía yo sacar ahí mis análisis semiológicos y que esto iba a funcionar. Pero de repente y muy fácilmente, sin que yo atacara a nadie ni dijera nada que yo considerara polarizante, yo empecé a recibir ataques. Lamentablemente, y eso hay que decirlo, era de hombres. Sí. No he visto o tengo muy pocos en mente ataques que hayan sido de mujeres. Eran de los hombres, tenían que ver con mi físico y el principal ataque que siempre recibo es sobre el piercing que tengo, el septum. Que para quienes no saben es este piercing de aquí. Ajá. Eso es lo que más me critican. No mis argumentos, no que a lo mejor que si soy gorda, que si no me peino, que si es lo que suelen hacer. No, es como el septum. Y ya en segundo término ya es que si soy mujer, que si mis ideas retrógradas, que si quién sabe qué. Pero yo creo que ahorita es un espacio increíble para que todos podamos ser escuchados. Y me gusta mucho ver que las mujeres están creando contenido y de todo tipo. O sea, puedes tú decir que no es de valor,
para ti, para mí a lo mejor tampoco. Habrá para quien sí, ¿no? Porque esos tienen muchos seguidores. Sí, claro. Y está muy bien que todos tengan derecho a ser escuchados. ¿Por qué dicen que tus ideas son retrógradas? Me lo han dicho. O sea, yo generalmente intento dejar todos los comentarios, pero a veces sí los elimino. Y entre esos me han dicho que son retrógradas porque ya lo de hoy, lo de los jóvenes, es la tradwife. Ah, ok. Sí, lo que si la rorro, que si no sé qué. Eso es lo de hoy, según algunas personas, hombres, que me han atacado en redes sociales. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo los, desgraciadamente, hombres jóvenes, bueno, llegan a estas posturas y que además, perdón, yo sé que va a sonar súper elitista y racista, pero que dices, tú no entras en esos círculos porque es la gente de la que primero se quejan esos círculos privilegiados, ¿no? Es a los que reniegan y es a los que ven como los flojos, como los que no quieren trabajar, y, no sé, toda esta serie de ideas negativas que desgraciadamente han llegado o han sabido cómo llegar a ciertos sectores para impulsarlos, ¿no? O sea, no para impulsarlos a ustedes, sino para que ustedes los impulsen a ellos. Ajá. Sí, yo coincido con esa visión. Creo que el discurso sexista o de la guerra de los sexos genera mucho enganche. Sí. Y en Estados Unidos ahorita, que nuevamente volvemos a lo mismo, es el epicentro de todos estos cambios que se ven en el mundo, de toda esta polarización. Ven que hay grandes creadores de contenido que creen que les está funcionando eso y los quieren retomar. De hecho, he notado como muchos, bueno, no yo, mucha gente lo ha notado, que no hacen más que traducir los videos que ya hizo algún creador en Estados Unidos y lo traducen al español y ya se ponen ahí a decir la misma tontería porque creen que todo funciona igual. Pero de hecho les funciona porque engancha. De ahí a que funcione para generar cambios sociales y transformaciones duraderas, es otro boleto. Sí, claro, porque el mismo contexto no te lo va a permitir, ¿no? Es otra realidad. Son realidades muy distintas. En Estados Unidos, pues como te decía, pues el 71% de las mujeres, no sé si es el 71%, un gran porcentaje de las mujeres menores de 30 años votan por los demócratas. Entonces ahí necesitan promover este cambio y rápido, ahorita que está Trump. Y en México lo que está pasando es una realidad diferente, que las mujeres están tomando terreno por el lado de los derechos humanos, por el lado del derecho a trabajar, de no casarse, de vivir lejos de los estigmas, de que si no te casas o si no eres sexualmente atractiva para un hombre, es como un castigo. Y eso pues ya se está dejando atrás. Ahorita que, volviendo al documental de Netflix, y ahorita que mencionabas lo de las esposas modelo, que están muy en tendencia, recuerdo que uno de los creadores de contenido del documental tiene OnlyFans y el periodista le dice, ¿qué valor tienen para ti? Palabras más, palabras menos. ¿Qué valor tienen para ti las mujeres que graban el contenido contigo? Y él le dice, ninguno. Pero tú te estás enriqueciendo con este contenido y para ti te está colocando en un nivel de superioridad que no le das a la mujer, que igual está ganando dinero, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo, a pesar de ser un creador en este contexto de contenido para adultos, sigue quedando la mujer en el mismo papel, ¿no? Pero solo en el discurso. En los hechos tiene mucho valor la participación de esas mujeres porque le está generando dinero, le está generando enganches, seguidores. O sea, él puede negar todo lo que quiera que no tiene valor, pero sí lo tiene. Sin embargo, en el discurso, él no puede admitirlo porque simbólicamente representa otra cosa. Okay. Y es que también vuelvo al documental que me traumó. También dice, ¿no? Yo no estaría con una mujer o sea, yo no me casaría con una mujer que haya tenido muchísimas parejas y demás. Que digo, híjole, son ideas que tú crees que se quedaron con los abuelitos, ¿no? De que si no es virgen no me caso y me la robo y todo. Y dices, ¿cómo puede estar un joven en el siglo XXI, 2026, replicando estos discursos?
Voy a dar mi opinión personal. Creo que justamente es porque son jóvenes. Sí. O sea, un joven que no ha tenido esa experiencia de relacionarse con mujeres, de interactuar incluso con mujeres, no tiene ese contexto de cómo funcionan las cosas. Que un creador de contenido te diga cuáles son sus estándares no significa que esos sean tus estándares, porque voy a poner varios ejemplos random. Digamos, un papá soltero va a ser más difícil que consiga cierto perfil de mujeres. Tal vez es más fácil que acceda a una mamá soltera. Tal vez. A lo mejor una mujer muy superficial, tal vez le interesa a un hombre muy superficial. Un hombre que tiene ciertos intereses, a lo mejor que es muy geek, que se la pasa en la computadora todo el día, a lo mejor él cree que quiere una mujer fiestera, pero no le va a funcionar. Entonces, todos tenemos nuestro estándar y ellos te proponen, te sugieren que solo hay un estándar. Entonces, para un joven que no tiene experiencia, dices, ese es mi estándar. ¿Por qué? Porque es más bonito, porque está nueva, porque lo que sea. Pero en la realidad, cuando ese joven salga a la calle a buscar ese estándar, no necesariamente lo va a conseguir, porque hay ciertos, o no ciertos, muchos perfiles de mujeres que son inaccesibles para muchos perfiles de hombre, especialmente para los hombres que las desprecian. ¿Qué mujer quiere estar con un hombre que la desprecia? Sí, claro. Y que además va más allá en un tema híjole, ¿cómo te lo podré decir? Creo que llega al sentido de lo ilógico, ¿no? Al sentido de no conocer lo que está viviendo, ¿no? Las etapas que se están viviendo actualmente. Sí. Híjole, me hiciste así. Ya tenía aquí yo mi idea en la cabeza. Pero también algo más del documental. Ya, es el último comentario que les hago. Con el mismo creador, el periodista, le dice el periodista, ¿dirías las mismas cosas que dices en tus videos, las dirías enfrente de tu madre? Y él le dice, no. Y ahí entra una discusión, creo que interna, pues se ve en la cara del vato, que es como, ella me educó distinto. Y digo, ya me acordé, que también conectado a esto, también te lleva a creer que esto puede ser una gran causa de los altos niveles de insatisfacción que llegan a sentir los hombres, ¿no? Que llegan a tener modelos tan idealizados como este tipo de personas que salen en los carrazos, en las mansiones, en los mejores restaurantes y todo, pero sin darse cuenta de que es un mundo inflado, ¿no? Yo creo. No sé ustedes lo que piensan. Y también es una opinión personal. Sí, no tengo datos. Oye, no, dime. Sí, estoy muy de acuerdo con esa visión. Y pues creo que pues, todos como seres humanos, no solo como hombres y como mujeres, somos muy diversos y tenemos gustos muy específicos todos. Entonces, no podemos entrar todos dentro de un solo estándar, no solamente en la elección de pareja, sino en elecciones en general. Cada persona es única y por eso mismo a veces puede ser tan difícil entendernos con todos. Pero sí se puede y para eso hay que tener la mente más abierta. Sí, exactamente, mente abierta. Que creo que la mente abierta llegó a un punto en el que lo empezaron a decir tanto que cayó como... sentido. Sí, pero justamente tiene que tener ese sentido de que sí, la mente tiene que estar abierta al tiempo que se está viviendo actualmente y que desgraciadamente a lo mejor en ocasiones parece que vamos hacia atrás en la historia, pero creo que está en la responsabilidad de todos llegar a hacer ver que no se puede retroceder y que, digo, al menos a mí como persona LGBT, la aparente consolidación de la derecha o la ultraderecha en Latinoamérica me parece preocupante porque digo, no podemos llegar a permitir que un sistema que le hace ver al mundo que estás mal, llegue, ¿no? Eso me parece fundamental. Y digo, con todo respeto a mis gays, pero cuando veo que son gente LGBT de derecha,
digo, hijo, tú para ellos eres una Tú abominación. no vales. No, más allá de no vales, o sea, eres de lo menos, lo Claro. peor de lo peor de lo peor. Claro. Tú estás en la estampita del, ¿cómo se llama? No sé si has visto esta estampita del purgatorio, ¿no? Que están así las almas en el Ah, fuego. la de Dante, del infierno de Dante. No estoy seguro, Bueno, pero entiendo digo, a qué te tú estarías ahí. sí. Respeta tu cultura, maricón. Como diría. De hecho, creo que dijiste algo muy importante porque justamente nos toca a las minorías que hemos sido históricamente reprimidas, pues mantener ese estandarte o por lo menos ese discurso de inclusión, de que tenemos derecho a existir y no solamente porque alguien te autorice a existir, sino porque ya estás aquí, porque eres un ciudadano, porque eres una persona, un ser sintiente, o lo que quieras. Todos tenemos derecho a existir, a ser visibilizadas, ser visibles, ser escuchados y tener participación en las decisiones que conciernen a nuestra existencia. Bien. Oye, Dani, ahora platicando un poquito más al respecto de tu contenido, ¿cómo decides de qué grabar videos? ¿Cómo le haces para, por ejemplo, si hoy pasó algo, decir, esta teoría lo explica? Porque yo soy pésimo con eso. Me parece muy interesante cómo lo pueden llegar a vincular y a decir, este teórico habla de esto. ¿Cómo decides qué contenidos crear? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación y la verdad es que la creación de mi canal de contenido, de mi canal, fue un experimento, porque tomé un par de cursos para la creación de contenido con la idea de, como yo doy consultoría de medios, como de poder expandir un poco mis servicios hacia la cuestión de la creación de contenido, poder asesorar un poco mejor a mis clientes. Entonces empecé el canal, pero no podía usar de conejillo de indias a ninguno de mis clientes. Y dije, pues ya, voy a tener que poner mi jeta, que era lo último que yo quería, y tengo que pensar en algo que me sirva y que yo pueda sostener de manera autónoma. Porque primero dije, pues cuestiones de reportaje urbano o de, yo qué sé, algo de turismo, de maquillaje, pero todas esas son cosas que yo no puedo sostener. Entonces dije, bueno, ¿qué vendo? Y pues pensé, por recomendación de mi pareja, pues que tengo algo de capital intelectual. Y como desde siempre, cuando yo estudié comunicación, me interesaba mucho el análisis semiológico. Y aunque no se nota, mi canal es sobre análisis semiológico. Es decir, pues la interpretación de los símbolos, en la relación del significado con el significante, el análisis del discurso. Entonces, pues por ahí va. Pero no se nota porque lo agarro así como lo meto entre los temas que me interesa exponer. Y así fue como se me hizo el canal. Pero creo que a pesar de que a lo mejor lo consideres como un experimento, sí, te ha dado muy buenos números, ¿no? Te ha dado muy buen, bueno, yo veo que tienes muy buenas vistas. Sobre todo yo, lo que decía con el invitado anterior, que cuando hay hate es porque estás logrando algo, ¿no? Pues yo sí tenía asumido que el hate iba a suceder. Es importante. Cualquier persona que esté expuesta al escrutinio público está expuesta al hate. A veces veo algunos creadores de contenido que lloran en sus videos así porque pues es feo y sí, supongo que deben sentirse muy mal. Pero también tengo muchos años, tú lo sabes, trabajando con políticos y así, siempre les digo, pues es que si no aguantas vara, dedícate a otra cosa. Y pues sí. Y te tocó comerte tus palabras. Sí, un poco sí. No me agüito cuando me tiran hate. De hecho, la gente que me quiere a veces se siente mal cuando ve los comentarios, pero no me siento mal porque está generando vistas. ¿Dinero? Dinero no. Dinero no. Es el símbolo equivocado. Sí. Sí. Está generando vistas, está generando interacción. Y pues mi primer video que ya superó las 777,000 vistas fue uno en el que mandé a chupar pene a un creador de contenido. Yo pues, me da un poco de vergüenza porque yo me considero una persona intelectual y como con un discurso tan barato me funcionó tan bien. Pero eso es lo que la gente quiere ver.
Sí, y es extraño, ¿no? Porque como todo el mundo pensamos que el video con la mayor producción, la mejor edición, el mejor sonido va a ser el que pegue y Y de no. pronto dices, ah, esto es lo que, ¿en serio? ¿Esto es lo que quieres ver? No, y ese video me salió como del... No hice guión, no hice nada, nada más, pues dije lo que quería. Y ha sido mi video, pues tengo ya 3, 4 videos virales y ese ha sido el más. El más viral. Wow. Pero no dice nada interesante tampoco. Oye, ¿y tú cómo crees que se vende este tipo de contenido? ¿Cuál? El contenido teórico, el contenido de, pues, no lo quiero decir inteligente porque pues es mala onda, pero termina siendo un contenido distinto a lo que normalmente vemos en las redes, ¿no? Pues yo diría que se mueve lento, porque he visto personas que tienen canales con mucho menos tiempo que el mío. El mío lleva ahorita 6 meses y he visto personas que tienen 2, 3 meses y ya están llegando pues a muchos, a 10,000 seguidores, así. Yo todavía no tengo eso, estoy un poco lejos. Pero creo que es importante que haya también este tipo de contenido. A mí me inspiraron muchos creadores de muchos perfiles y me llamaba la atención que había viejitos, había señoras, había gente muy guapa, gente completamente tatuada, incluso gente conservadora, muy conservadora, que articula bien, explica su punto y edita correctamente sus videos. Entonces, solamente hay que tener algo que decir, porque si no tienes nada que decir, pues entonces mejor maquíllate, mejor peina a tu perrito, porque eso también es contenido que a mucha gente le interesa. Sí. Pero si tienes algo que decir, pues sí, deberías hacerlo y todos deberían hacerlo. Creo que es un ejercicio muy interesante. A mí me ha ayudado a entender muchas cosas. Ya puedo aconsejar mejor a mis clientes, puedo aconsejarme mejor a mí misma. Y particularmente ese tema del hate ha sido muy terapéutico para mí. Me ha ayudado a superar muchas barreras emocionales y mentales que yo no sabía que tenía. Sí, pero además creo que los haters son muy básicos, ¿no? O sea, los haters se meten... No siempre. Ajá. De hecho, uno que me respondió directamente así en el privado y todo fue justamente el Mike Remis. No sé si lo ubican. No lo conozco. Usted es un creador de la machosfera, al que mandé a chupar pene. Pues, por algo me escribió, ¿no? Ajá. Entonces, él no diría que es intelectual, pero sí veo que trata de prepararse argumentalmente. Y me acuerdo que hizo por ahí algún comentario en uno de sus videos, dijo que todas las que lo habíamos criticado, no sé qué, éramos unas gárgolas y... Ok. Entonces, bueno, sí es básico como tú dices. Ajá. Pero yo me quedé pensando, verga, ¿y qué hago si saca una foto mía o si manda a toda su legión de seguidores a tirarme hate? ¿Y qué hago? Pues nada, no pasa nada, no pasa nada. No me van a cerrar el canal, no me quita las ganas de seguir hablando, no nada, no pasa nada. Supongo que a grandes, como le está pasando ahorita a Pedrito Sola, en grandes dimensiones, pues sí debe de afectar, pero mientras yo no esté haciendo nada ilegal, Sí. nada que no sea ético, entonces no pasa nada si viene toda la horda de machosferos a criticarme. Y que además difícilmente cruza la línea de lo virtual, ¿no? Que dices, bueno, desde una cuenta de TikTok anónima, ¿qué? ¿No? Sí. Dani, ahorita que decías que hasta personas conservadoras crean contenido, me dio mucha risa internamente, porque justo ayer un amigo me mandó un video que no quiero usar la palabra, pero me cagué de la risa, que sí me reía así carcajada, y dije, no manches, este debe ser un super creador de contenido. Me metí y era una señora cristiana. Y dije, o sea, ¿cómo uno tiene ese prejuicio? Que obviamente no la seguí, pero pero ¿cómo uno puede tener un prejuicio y justamente no sabes de dónde te va a llegar cierto mensaje, ¿no? Pues justamente, sí, eso nos demuestra que todos podemos ser escuchados y todos tenemos algo que decir. Y bueno, hay gente que solamente tiene puras estupideces que decir,
pero siempre va a haber alguien que quiera escuchar. Así Y es. nuestro mensaje siempre va a ser para el que quiere escuchar. Y quien no quiera escucharlo, pues que no lo escuche, o que tire hate, o que haga lo que considere. Muy bien. Y son muy básicos. Ahí, insisto, son muy básicos. Pues generalmente el discurso de intolerancia siempre es básico. Justo fue lo que pasa en el documental de la machosfera. En cuanto haces una pregunta que va un poquito más arriba de lo básico, se cae completamente el discurso. Sí, como al periodista los insultos, ¿no? Es que creo que le dicen sionista, no sé si Sí, o que eres judío o algo así. Creo que era por un supuesto apoyo que le dio a un grupo sionista, ¿no? Sí, creo que sí. por ahí va la crítica que le estaba haciendo. Y como ahorita, pues Palestina son las víctimas simbólicas, entonces, como que por ahí, creo, no me acuerdo. Sí, me parece que sí, pero el insulto básico de es que eres gay, es que eres feo, es que eres pobre. Digo, güey, tú que estás comentando desde tu casa, seguramente también lo eres. Claro. Pero lo digo yo, no te preocupes, tú no. Ese es el argumento ad hominem. Cuando no puedes contra el argumento, atacas a la persona. Exacto. Y sin fundamentos. Dani, Fundamentos. muchísimas gracias por haber venido. No sé si tú quieras agregar algo más. Pues muchas gracias a ti, Mane, por el espacio. Es mi primer podcast. Y siempre te veo también y te respeto Gracias. mucho también como creador de contenido y como periodista. Gracias. Como comediante, ojalá algún día también. No te he ido a ver todavía como comediante. Bueno, a ver, no, muchas gracias y ojalá que sigas con el contenido porque me parece que es fundamental, es necesario que haya este tipo de voces hablando y diciendo los mensajes que dices. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, pues nada más tengo una, que es ¿TikTok? sí, de TikTok, es DaniOC31. Ok, muy bien. Y muchísimas gracias, Dani. Y antes de que nos vayamos, les quiero recomendar, no sé si tú la has visto, la entrevista que le hace Adela Micha al Temach. Así la vi. No tiene desperdicio. O sea, yo tuve que pausarla varias veces porque dije, no me puedo chutar esto de corrido. O sea, insisto, a lo mejor por las formas de pensar que uno tiene, pero si tú te pones a pensar, todos esos discursos que sus creadores tienen no soportan el análisis, precisamente porque no tienen un sustento. Pues por eso el Temach no quiso ser confrontado por la BBC. Wow. ¿No recuerdas? Sí. Sí, que trataron de buscarlo para un documental de la BBC y él No quiso. no accedió porque ya aprendió la lección. Sí. Y muy bien. Vean la entrevista. Y nos vemos la próxima semana. Síganos en todas las redes sociales, @ManeGuevaraUP, @Ojo con lo que dices, podcast, no sé, creo, así las pongo aquí. Y nos vemos la próxima semana. Compartan, comenten. Bye.